El estatus de gestor de paz que obtuvieron 18 criminales de lesa humanidad, lejos de significar una orden de olvido a sus deudas con las víctimas, implica que cada uno de ellos tendrá que confesar la información completa de los bienes que no han podido ser extinguidos y entregar estos efectivamente a sus víctimas. Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, la directora de la Unidad para las Víctimas, asegura que se trata desde el final del pacto de silencio que le ha impedido a la justicia ubicar sus bienes ocultos, pues tendrán que delatar a sus propios testaferros. Una mesa de trabajo para esclarecer lo que ocurrió con los bienes que entregaron los paramilitares quedará establecida este lunes en el encuentro de la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, y la fiscal general Luz Adriana Camargo. 18 gestores de paz que fueron ex jefes paramilitares o narcotraficantes que parcialmente entregaron bienes, pero muchos de esos bienes ni han tenido extinción de dominio y son bienes, algunos que ni fueron entregados y algunos que claramente están en manos de testaferros. La directora de la Unidad para las Víctimas precisó las responsabilidades de los gestores de paz, entre las que está decirles toda la verdad a las víctimas. Y eso es una tarea pendiente que no se está haciendo, porque una cosa es decir, nos vamos a poner a las órdenes del presidente, pero lo que tienen que hacer es estas dos tareas fundamentales para las víctimas. Y yo creo que lastimosamente este pacto de silencio que hubo a lo largo de la historia, sobre todo en los bienes, continúa. Solano enfatizó que las AUCE no solo tuvieron un poder político, sino también económico que sus líderes no han cedido. Fue casi que una empresa de acumulación de bienes y capitales del narcotráfico gigante. No se ha podido cuantificar, pero que podía equipararse, digamos, como a una de las mayores empresas del país. La directora de la unidad, quien también se reunió esta semana con la defensora del pueblo, argumentó que es hora de empezar a reparar a las víctimas del paramilitarismo, porque según ella, muchos de estos ex jefes nunca declararon la ubicación real de sus bienes ni la identidad de sus testaferros. Llevamos décadas de atraso en algo que se debió hacer hace años, pero en este momento hay la responsabilidad de hacerlo. Solano concluyó que otra de las tareas pendientes será darles prioridad a los casos de colombianos exiliados por la violencia. Aunque desde los años 80 arrancó un proceso de extinción de dominio contra Fabio Ochoa, el narco que regresará al país tras cumplir 23 años de prisión en Estados Unidos, aún ni la fiscalía y, según su abogado, tampoco él sabe cuáles son los bienes que tiene en el proceso. Fabio Ochoa Vázquez fue uno de los socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín y tras haber cumplido una condena de 23 años de prisión por tráfico de cocaína y otros delitos en Estados Unidos, volverá a Colombia. Debe regresar ya para la otra semana, previa a la semana navideña. No tiene deudas pendientes. En su momento se creyó que tenía un pedido aquí por narcotráfico y demostramos que se trataba de Fabio Enrique Ochoa Vázquez, nada que ver con Fabio Ochoa Vázquez. Salazar asegura que las autoridades no tienen ni idea sobre bienes del capo que sean objeto de extinción de dominio. Ni siquiera las autoridades saben qué ocurrió con ellos. Algunos dicen que tienen mucho. El problema de los bienes es que muchas veces ni ya las personas saben todo lo que tienen, lo va a saber un tercero. Me parece que ha habido mucha especulación respecto de los bienes. Lo que sí confirmó es que los bienes que Ochoa entregó, entre los que se cuentan fincas y apartamentos en Antioquia, avaluados en 1.300 millones de pesos para la época, ya están en manos de las víctimas. Puede haber entregado unos 5 o 7 bienes, avalúen su época a día de hoy unos 10.000 millones de pesos, porque son valores indexados desde el año 90, 34 años después. Y que en Colombia sí otros bienes a nombre de Ochoa. Pero los bienes nacidos, producto de la actividad lícita, no de la actividad ilícita, que eso ya están confesados. Sin embargo, actualmente el tribunal está estudiando una apelación sobre los bienes de Ochoa y la fiscalía avanza en una indagación sobre 2 haciendas, una finca, un lote, 4 apartamentos, 3 sociedades y 4 carros suyos, que al parecer estaban a nombre de sus familiares. Ni las víctimas de Mancuso ni las instancias a cargo de la reparación conocen de los 380 bienes que dice haber entregado Salvatore Mancuso. Sus cuentas llegan hasta los 1.186 bienes, parte de los cuales siguen en manos de testaferros.
380, 400 bienes que hacen falta. De acuerdo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, esa es la cantidad de bienes que entregó a Justicia y Paz en 2007 y que 17 años después no aparecen para la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Sin embargo, la Fiscalía aseveró que esa información no es exacta. Que los bienes han desaparecido. Según la Fiscalía, Mancuso entregó un listado de 105 lotes rurales, algunos ubicados en norte de Santander. Sin embargo, sobre estos no aportó folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral o coordenadas. En la zona del Guamo estaban varias fincas, Carrare, Mateperro, El Totumo, y esas fincas fueron de Mancuso, fueron entregadas y estuvieron ahí. Yo pregunto, ¿cuál es la suerte de esa finca? Sin embargo, la Fiscalía resaltó que respecto a los restantes bienes entregados y ofrecidos por las estructuras armadas de las cuales Mancuso fue cabecilla, se cuenta con 1.047, de los cuales 410 fueron enviados a la Unidad de Restitución de Tierras y se han restituido 130. Sobre estos bienes que se han depreciado, que se han desaparecido y que en algunos casos se querían monetizar y en otros casos están en manos de los perpetradores, pero también de funcionarios corruptos. De otro lado, la Fiscalía ha identificado 1.186 bienes que administraron 5 bloques diferentes al mando de Mancuso. Sin embargo, para el abogado, las víctimas del paramilitarismo no van a ser reparadas porque las propiedades siguen en manos de terceros. Y esa es la realidad de estos bienes que mayoritariamente estaban en la SAE, de los bienes que estaban en la Fiscalía de Bienes de Justicia y Paz. Los bienes están en manos de terceros, pero no en manos de quienes sufrieron el conflicto armado. Para el abogado, prueba de esta situación son otras 5 fincas que se encuentran al sur de Córdoba, que no han sido entregadas aún a las víctimas, y el Consejo de Estado cerró la posibilidad a la reparación. Limitó el término para demandar a 2 años y las víctimas empezaron a demandar a partir de 2015, de manera que todas las sentencias, todas las demandas se están perdiendo. El abogado concluyó que la Fiscalía debe perseguir los bienes de Mancuso, pues no era responsabilidad del ex jefe paramilitar ni de las autodefensas entregar un listado de sus propiedades, ni sanear los bienes para responderle a las víctimas.